Dicen que cada piedra de la fortaleza de Tomar guarda un secreto, pero hay uno que ni siquiera los muros más gruesos pudieron contener. En 1312, cuando las hogueras aún humeaban con los restos de los caballeros templarios, un pergamino desapareció de las cámaras del Papa Clemente V. No era un simple documento, era la prueba de algo que la Iglesia había intentado ocultar durante más de 1000 años. Los templarios no eran simplemente guardianes de peregrinos o banqueros medievales. Habían descubierto algo bajo el templo de Salomón, algo que contradecía todo lo que Roma había enseñado, algo tan prohibido que su mera mención significaba la muerte. ¿Por qué el Vaticano estaba tan desesperado por destruir no solo a los caballeros, sino cada fragmento de su conocimiento? ¿Qué habían encontrado que era tan peligroso? ¿Y por qué, siglos después, una orden secreta portuguesa seguía protegiendo esa verdad? La traición que acabó con los templarios fue solo el principio. Lo que ocurrió después reescribió la historia en las sombras. La historia oficial nos dice que la Orden del Temple fue fundada en 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payns. Su misión declarada: proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Pero durante casi una década, estos 9 hombres no protegieron a ningún peregrino. En lugar de eso, excavaron día y noche bajo las ruinas del Templo de Salomón. El rey Balduino II les había concedido como cuartel una sección del templo musulmán de Al-Aqsa, precisamente encima de lo que los judíos llamaban el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del judaísmo, donde una vez se guardó el Arca de la Alianza. Lo extraño es que estos caballeros, supuestamente pobres, regresaron a Europa en 1127 con una riqueza y un poder inexplicables. De repente, recibieron el apoyo incondicional del abad Bernard de Clairvaux, la figura religiosa más influyente de Europa. Y en el Concilio de Troyes de 1129, la Iglesia les otorgó privilegios sin precedentes. No respondían ante reyes ni obispos, solo ante el Papa. ¿Qué encontraron bajo ese templo que les dio tanto poder? La conspiración que conecta a los templarios con los secretos de Jesús tiene raíces profundas. Cuando Roma destruyó Jerusalén en el año 70, muchos documentos esenciales del cristianismo primitivo desaparecieron. Textos que podrían contar una historia muy diferente a la oficial. Y aquí es donde entra la olvidada Orden de Cristo. Cuando el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia ejecutaron a los templarios en 1312, no todos perecieron. En Portugal, el rey Dinis simplemente cambió su nombre a Orden dos Cabaleiros de Cristo, la Orden de Cristo. Los mismos caballeros, las mismas fortalezas, los mismos conocimientos ocultos, pero ahora bajo protección portuguesa. El símbolo de esta orden, la cruz roja patada inscrita en una cruz blanca, ondearía después en las velas de las carabelas de los descubrimientos portugueses. Colón mismo, casado con la hija de un caballero de Cristo, navegaría bajo esa insignia hacia el Nuevo Mundo. La pregunta es, ¿qué conocimiento secreto se transmitió desde aquellos primeros 9 caballeros hasta los navegantes que cambiaron el mundo? El amanecer del 13 de octubre de 1307 cambió el curso de la historia occidental. Miles de templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. La acusación, herejía; la realidad, una elaborada traición orquestada por un rey endeudado y un papa débil. Felipe IV de Francia debía fortunas inmensas a los templarios y encontró en su destrucción la solución perfecta a sus problemas financieros. Pero la riqueza era solo la excusa. Lo que realmente aterrorizaba al trono y al altar era el conocimiento que los caballeros guardaban celosamente. Durante los interrogatorios, bajo torturas inimaginables, emergieron confesiones perturbadoras. Los templarios supuestamente adoraban a una cabeza barbada llamada Baphomet. Escupían sobre la cruz. Negaban la divinidad de Cristo, pero estos cargos, arrancados entre gritos de agonía, ocultaban algo mucho más profundo. El gran maestre Jacques de Molay, mientras las llamas devoraban su carne en París, gritó una maldición que heló la sangre de los presentes. Papa Clemente, Caballero Guillermo, Rey Felipe, antes de 1 año os emplazo a comparecer ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo.
Los tres morirían antes del plazo señalado. ¿Qué provocó tal furia? ¿Qué secreto valía tanto como para morir protegiendo? En los archivos secretos del Vaticano, documentos sellados desde el siglo XIV sugieren que los templarios habían encontrado evidencias que contradecían dogmas fundamentales del cristianismo. No solo reliquias, sino manuscritos, textos que la Iglesia había suprimido sistemáticamente, como los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, descubiertos recién en 1945. Estos textos presentaban a un Jesús muy diferente al de los evangelios canónicos, un Jesús que hablaba de conocimiento interior en lugar de salvación externa, un Jesús que podría haber sobrevivido a la crucifixión, un Jesús cuya bloodline, linaje sanguíneo, podría haber continuado. La fortaleza templaria de Tomar, en Portugal, contiene claves arquitectónicas que han desconcertado a los historiadores. Su capilla octogonal, inspirada en la cúpula de la roca en Jerusalén, está repleta de símbolos que mezclan tradiciones cristianas, judías e incluso paganas. Símbolos que solo tendrían sentido si los templarios hubieran descubierto una verdad unificadora detrás de todas estas tradiciones. Cuando la Orden de Cristo heredó estas fortalezas, también heredó su conocimiento. El infante Enrique el Navegante, gran maestre de la Orden en el siglo XV, poseía mapas y conocimientos astronómicos que la ciencia oficial de su tiempo no podía explicar. ¿De dónde venía esta sabiduría? Los registros de la Orden mencionan archivos antiguos y conocimientos de Oriente. La Iglesia Católica, mientras tanto, nunca dejó de vigilar. En 1312, el Papa emitió la bula Vox in Excelso, ordenando que cualquier documento templario fuera entregado al Vaticano bajo pena de excomunión. Muchos obedecieron, pero no todos. Un documento portugués de 1316, guardado hoy en la Torre do Tombo de Lisboa, menciona el tesoro que no es de oro, transportado en secreto desde Francia a Portugal. Los archiveros modernos lo han catalogado como una referencia a reliquias, pero las reliquias no eran raras en la Europa medieval. Cada iglesia importante tenía las suyas. ¿Qué haría a este tesoro tan especial como para arriesgar tanto por él? Hay evidencias inquietantes de que este conocimiento prohibido se relacionaba directamente con la vida de Jesús. En la fortaleza de Tomar existe una ventana manuelina con una representación única de Jesús, no como el Hijo de Dios sufriente, sino como un maestro sentado, enseñando, con un libro abierto. A su lado, una figura femenina que la tradición identifica como María Magdalena, pero que está representada con igual importancia. Esta iconografía era radicalmente contraria a la doctrina oficial. Para la Iglesia medieval, María Magdalena era una pecadora redimida, no una igual a Jesús. A menos que los templarios y sus sucesores supieran algo diferente, el escritor medieval Wolfram von Eschenbach, en su obra Parzival, menciona a unos misteriosos Templaisen, caballeros templarios, como guardianes del Santo Grial. Pero su descripción del Grial no es la copa tradicional, sino una piedra con propiedades milagrosas. Una piedra que, según él, cayó del cielo. Eschenbach afirmaba haber obtenido esta información de una fuente directa templaria. ¿Y si el verdadero Grial no fuera un objeto, sino conocimiento? ¿Y si ese conocimiento estuviera relacionado con el linaje de Jesús? La persecución contra los templarios no terminó con las hogueras de 1314. Durante siglos, cualquier mención de sus herejías era castigada severamente. La conspiración del silencio funcionó tan bien que incluso hoy, muchos de los archivos relacionados con su juicio permanecen sellados en el Vaticano. Mientras tanto, en Portugal, la Orden de Cristo no solo sobrevivió, sino que prosperó. Financió los viajes de descubrimiento que llevarían a Europa a dominar el mundo. Sus caballeros se embarcaron hacia tierras desconocidas, siempre buscando algo. Los registros de la Orden mencionan misiones secretas a Etiopía, donde, según algunas tradiciones, se había refugiado el Arca de la Alianza. ¿Qué buscaban con tanto ahínco estos navegantes que ostentaban la cruz templaria? En 1492, un año antes de que Colón zarpara hacia América, el Papa Inocencio VIII entró en coma. Según crónicas de la época, sus médicos intentaron revivirlo haciéndole beber la sangre de 3 niños.
Esta historia macabra revela la creencia medieval en el poder de la sangre y su transmisión, una creencia que está en el corazón de las acusaciones contra los templarios. Porque si los templarios habían descubierto evidencia de que Jesús tuvo descendencia, estaban guardando el secreto del verdadero sangreal, la sangre real, el linaje sagrado que la Iglesia había negado durante siglos. La traición contra los templarios no fue solo política o económica, fue el intento desesperado de suprimir una verdad que amenazaba los fundamentos mismos del poder eclesiástico y monárquico de Europa. En 1946, un pastor beduino descubrió accidentalmente los manuscritos del Mar Muerto en cuevas cerca de Qumrán. Estos textos, ocultos durante casi 2000 años, revelaron la existencia de comunidades judías que practicaban rituales y creencias sorprendentemente similares a las primeras comunidades cristianas. Pero lo más perturbador fue el tiempo que tardaron en hacerse públicos. Algunos fragmentos permanecieron ocultos durante décadas, controlados por un pequeño grupo de académicos, varios con conexiones al Vaticano. ¿Por qué tanto secreto en torno a unos manuscritos antiguos? ¿Qué contenían que requería tal control? La respuesta puede estar en Portugal, en la biblioteca privada de la Universidad de Coimbra. Entre sus colecciones, existe un manuscrito llamado Cartulario da Ordem de Cristo, un registro de las propiedades y conocimientos de la orden. Páginas enteras han sido arrancadas, precisamente en las secciones que describen lo que los caballeros trajeron de Tierra Santa. Las pocas referencias que sobreviven hablan de la verdadera naturaleza del maestro y el testimonio de la piedra negra. Esta piedra negra aparece repetidamente en los registros templarios. En el interrogatorio de 1307, varios caballeros mencionaron una Petra nigra, con inscripciones que guardaban celosamente. La tradición islámica también venera una piedra negra en la Meca, supuestamente entregada a Abraham por el arcángel Gabriel. ¿Existía una conexión? En la capilla templaria de Tomar hay un símbolo desconcertante, una representación de la Vesica Piscis, dos círculos que se intersectan creando un espacio en forma de almendra en el centro. Este símbolo, asociado con Cristo en el arte cristiano, también es un antiguo símbolo de lo femenino sagrado en tradiciones paganas. Justo debajo, talladas discretamente, aparecen dos letras, M y M. María Magdalena. Los evangelios gnósticos, especialmente el evangelio de Felipe encontrado en Nag Hammadi, describen a María Magdalena como la compañera de Jesús, usando la palabra copta koinonos, un término que implica intimidad física y espiritual. El texto afirma que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la palabra dañada. Los académicos han debatido si la palabra faltante era boca, frente o mejilla, pero la implicación es clara. María Magdalena ocupaba un lugar especial en la vida de Jesús. Si los templarios encontraron evidencia de esta relación, o peor aún, evidencia de descendencia, estarían en posesión del secreto más explosivo de la cristiandad. Las profecías medievales, especialmente las atribuidas a San Malaquías, hablan de un tiempo futuro cuando la última piedra caerá del templo. Historiadores han interpretado esto como una referencia al fin del papado, pero en la tradición esotérica templaria, preservada por la Orden de Cristo, esta profecía tiene otro significado: el momento en que la verdad sobre Jesús finalmente se revelaría al mundo. En 1139, el Papa Inocencio II emitió la bula Omne Datum Optimum, otorgando a los templarios independencia de todas las autoridades excepto el papado, un privilegio sin precedentes. ¿Por qué? El documento menciona que los templarios poseían conocimientos sagrados necesarios para la preservación de la fe. No especifica qué conocimientos, pero les da poder para guardarlos en secreto, incluso de los obispos. 8 décadas después, durante el saqueo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada, desaparecieron numerosos textos antiguos de la Biblioteca Imperial Bizantina. Según crónicas de la época, caballeros templarios estuvieron entre los primeros en entrar en los archivos imperiales. ¿Qué buscaban con tanta urgencia? La Biblioteca de Constantinopla contenía textos cristianos que Roma había suprimido siglos antes, incluyendo los escritos completos de Orígenes, un teólogo del siglo III,
que sostenía que Jesús no era divino por naturaleza, sino que había alcanzado la divinidad. Una herejía para la Iglesia oficial, pero sorprendentemente similar a lo que los templarios supuestamente creían. Cuando la Orden de Cristo heredó el legado templario, heredó también sus redes de información. Los registros portugueses del siglo XV mencionan mensajeros regulares entre Tomar y comunidades cristianas en Etiopía, Siria e incluso la India, comunidades que habían desarrollado sus tradiciones fuera del control de Roma, preservando potencialmente versiones más antiguas del cristianismo. El Priorato de Sion, una organización supuestamente fundada por Godofredo de Bouillon en 1099, ha sido considerado una invención moderna. Sin embargo, documentos en los archivos departamentales de Hautes-Alpes en Francia mencionan esta organización ya en el siglo XIII, describiéndola como guardianes del secreto del rey David. Según estas fuentes, existía una estrecha colaboración entre este priorato y ciertos elementos dentro de la orden templaria. ¿Cuál era ese secreto del rey David? La tradición bíblica establece que el Mesías debía ser descendiente directo del rey David. Si Jesús tuvo hijos, estos serían los únicos portadores vivos de ese linaje sagrado. En 1867, durante renovaciones en la fortaleza de Tomar, los trabajadores descubrieron una cámara oculta bajo el suelo de la capilla. Según registros municipales, contenía un pequeño cofre con documentos escritos en caracteres desconocidos. La Iglesia portuguesa rápidamente tomó posesión de estos documentos y nunca más se supo de ellos. Investigadores han intentado rastrearlos, sin éxito. Los caballeros de Cristo portugueses no solo fueron navegantes, sino también cartógrafos excepcionales. Sus mapas eran asombrosamente precisos para su época, pero contenían algo más. Marcaban sistemáticamente ubicaciones de antiguos templos y sitios sagrados a lo largo del Mediterráneo, muchos asociados con cultos precristianos a diosas de la fertilidad. Simple curiosidad arqueológica o búsqueda deliberada de conexiones con un cristianismo más antiguo y diferente. En 1946, el mismo año del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, un sacerdote portugués llamado Manuel Enríquez publicó un extraño libro titulado Os Segredos da Ordem de Cristo, Los Secretos de la Orden de Cristo. 3 semanas después, el libro fue confiscado y Enríquez fue trasladado a una pequeña parroquia en las Azores. Las pocas copias que sobrevivieron mencionan un archivo secreto en Tomar que contendría la verdadera historia del Mesías y su descendencia. Un detalle inquietante en las iglesias de la Orden de Cristo es la recurrente presencia de símbolos de fertilidad y maternidad. La rosa mística, tradicionalmente asociada con María, aparece en Tomar con una variación significativa, entrelazada con vid, un antiguo símbolo de linaje y descendencia. Junto a ella, repetidamente, aparece el pez, símbolo cristiano, pero también antiguo símbolo de lo femenino sagrado. ¿Estaban estos caballeros cristianos venerando algo que la Iglesia oficial consideraría herético? En 1159, el trovador provenzal Chrétien de Troyes comenzó a escribir historias sobre el Santo Grial. Curiosamente, Troya es la misma ciudad donde los templarios fueron oficialmente reconocidos en 1129. Las historias del Grial aparecieron justo cuando los templarios alcanzaban el apogeo de su poder. ¿Coincidencia? De Troyes nunca reveló sus fuentes, pero mencionó un libro muy antiguo, proporcionado por su mecenas, el conde de Flandes, un conocido simpatizante templario. El Grial en estas primeras versiones no era claramente una copa. De hecho, la palabra grial deriva del latín medieval gradalis, un plato o bandeja. Solo posteriormente, la Iglesia lo asoció definitivamente con la copa de la Última Cena. En las versiones originales, el grial es descrito como algo que sustenta la vida y preserva el linaje. El linaje, siempre el linaje. Vasco da Gama, antes de su histórico viaje a la India, pasó 3 días en vigilia en la capilla templaria de Tomar. Los registros indican que recibió instrucciones secretas y conocimientos guardados de los caballeros de Cristo. Su diario de viaje, parcialmente censurado,
menciona su misión de contactar con cristianos de Santo Tomás en la India, comunidades que rechazaban la autoridad papal y mantenían tradiciones que incluían un rol destacado para María Magdalena. La conexión entre los templarios, la Orden de Cristo y estos cristianos heterodoxos de Oriente forma un patrón consistente: la búsqueda y preservación de un cristianismo alternativo, uno que la Iglesia de Roma había intentado erradicar durante siglos. Pero el secreto más celosamente guardado, el que provocó la brutal destrucción de los templarios, parece estar relacionado con lo que encontraron bajo el Templo de Salomón. Según registros de la Inquisición portuguesa, los caballeros habían descubierto prueba tangible de la naturaleza humana del Salvador y su descendencia en la tierra. Una acusación tan explosiva que los documentos fueron sellados inmediatamente y enviados directamente a Roma. En 1987, un terremoto sacudió la pequeña ciudad de Tomar. Los daños fueron menores, pero expusieron algo extraordinario: un compartimento oculto en los cimientos de la capilla templaria. Las autoridades cerraron rápidamente el área, citando riesgos estructurales. 3 historiadores independientes que intentaron investigar fueron detenidos brevemente. Lo que encontraron allí nunca se hizo público oficialmente, pero un trabajador de la restauración, Antonio Ferreira, rompió su silencio en 2004, poco antes de morir. Su testimonio, grabado por su nieto, describe un cofre pequeño con un sello templario que contenía un fragmento de piedra negra con inscripciones arameas y un pergamino. Según Ferreira, el pergamino contenía un árbol genealógico que comenzaba con los nombres Yeshua y Mariam y continuaba por varias generaciones. Yeshua, Jesús; Mariam, María. Este descubrimiento, silenciado rápidamente, podría ser la prueba tangible del secreto que los templarios protegieron con sus vidas. Jesús y María Magdalena no solo fueron pareja, sino que tuvieron descendencia cuyo linaje los caballeros juraron proteger. Esta revelación explica finalmente por qué la Iglesia reaccionó con tal violencia contra los templarios. No era simplemente una cuestión de herejía abstracta o riquezas materiales. Los templarios poseían pruebas que contradecían el dogma fundamental sobre la naturaleza de Cristo y amenazaban la legitimidad misma del poder papal. Si Jesús tuvo descendencia, su sangre, su linaje sagrado, el verdadero sangreal, continuaría existiendo, y esos descendientes, portadores del linaje davídico, serían los verdaderos herederos de la tradición cristiana, no la jerarquía eclesiástica basada en Roma. Los documentos del juicio templario, parcialmente desclasificados en 2007 por el Vaticano, el llamado Pergamino de Chinón, revelaron algo sorprendente. El Papa Clemente V había absuelto secretamente a los templarios de todas las acusaciones de herejía. Sin embargo, procedió con su destrucción pública. ¿Por qué absolver en privado a hombres que luego condenarías públicamente? La respuesta está en una carta codificada enviada por Clemente a Felipe IV, descubierta en los archivos nacionales franceses en 1995. Una vez descifrada, revela el verdadero temor. Lo que poseen no es herejía, sino verdad que no debe ser revelada. Si lo que guardan se hiciera público, ni tu corona, ni mi tiara, permanecerían un día más. La Conspiracy of Silence, conspiración de silencio, continuó durante siglos. La Orden de Cristo portuguesa mantuvo vivo el conocimiento templario, financiando los viajes de exploración que llevarían a Europa al dominio mundial. Pero estos viajes tenían un propósito oculto. Los registros de navegación de las expediciones patrocinadas por la Orden muestran desviaciones inexplicables. Barcos que supuestamente iban a explorar nuevas rutas comerciales hacían escalas en lugares sin valor aparente, pequeñas islas del Mediterráneo con ruinas de antiguos templos, comunidades cristianas aisladas en África y Asia, sitios asociados con tradiciones gnósticas. En 1995, durante la renovación del Convento de Cristo en Tomar, los trabajadores descubrieron un compartimento sellado que contenía documentos del siglo XIV, entre ellos, un mapa que marcaba ubicaciones a lo largo del sur de Francia, todas conectadas con el culto a María Magdalena. Junto al mapa, una nota escrita en portugués antiguo:
Aquí descansan los guardianes de la sangre sagrada. El sur de Francia, especialmente la región de Languedoc, ha estado históricamente asociado con herejías que daban un papel prominente a María Magdalena. Los cátaros, brutalmente exterminados en el siglo XIII, creían que Magdalena había llevado el verdadero mensaje de Cristo a Europa. Su persecución comenzó justo cuando los templarios estaban en su apogeo. ¿Otra coincidencia? Uno de los documentos más perturbadores encontrados en Tomar fue un fragmento que parecía ser la copia de una carta mucho más antigua. Comienza con las palabras: yo, Yeshua ben Yosef, a mi amada compañera Mariam y a nuestros hijos. El resto del documento está dañado, pero esta primera línea es una bomba teológica. Jesús, Yeshua, refiriéndose a sus propios hijos. Los análisis científicos modernos han confirmado que el fragmento data del siglo XII, la época de los primeros templarios. No es un documento del siglo I, sino una copia medieval. Pero, ¿de qué era copia? ¿Qué encontraron realmente aquellos 9 caballeros bajo el templo de Salomón? La ejecución pública del gran maestre Jacques de Molay en 1314 no fue el fin de los templarios, sino el comienzo de su transformación. Además de la Orden de Cristo en Portugal, surgieron otras organizaciones que preservaron aspectos del conocimiento templario: la francmasonería escocesa, los Rosacruces, incluso ciertas ramas de la alquimia medieval. Todas estas tradiciones comparten un elemento común: la creencia en un secreto fundamental sobre la naturaleza de Cristo que contradice la doctrina oficial. Un secreto relacionado con la bloodline sagrada, el linaje que la Iglesia ha intentado ocultar durante 2 milenios. Esta revelación explica finalmente por qué la Iglesia ha mantenido bajo estricto control los archivos templarios durante 7 siglos. No es simple paranoia institucional, sino el reconocimiento de una amenaza existencial para el dogma fundamental del cristianismo: la naturaleza divina de Cristo y la autoridad de la Iglesia como su único representante legítimo en la tierra. Si Jesús fue un hombre que tuvo descendencia, y si esa descendencia ha continuado hasta nuestros días, entonces la narrativa oficial del cristianismo necesitaría ser completamente reescrita. ¿Qué significaría para el mundo actual si esta historia oculta fuera cierta? Si realmente existiera evidencia de que Jesús fue un hombre mortal que tuvo descendencia, para las instituciones religiosas establecidas, representaría una crisis sin precedentes. Dogmas fundamentales sobre la naturaleza de Cristo, la infalibilidad papal y la estructura misma de la autoridad eclesiástica quedarían en entredicho. No es de extrañar que, si tal secreto existe, haya sido protegido y perseguido con igual ferocidad. Para los creyentes individuales, sin embargo, podría ofrecer una conexión más humana y directa con la figura de Jesús, un maestro que no solo predicó el amor y la compasión, sino que los vivió en una relación de pareja y como padre. Un Jesús que ejemplificó no solo el sacrificio, sino también la plenitud de la experiencia humana. La Orden de Cristo, que sobrevivió hasta el siglo XX como una orden honorífica portuguesa, guardó sus secretos hasta el final. Cuando fue oficialmente secularizada en 1910, muchos de sus archivos fueron transferidos a bibliotecas estatales, pero los documentos más sensibles desaparecieron. Según testimonios de la época, cajas enteras fueron enviadas al Vaticano bajo fuerte custodia militar. El legado templario, preservado por la Orden de Cristo, ha persistido en formas inesperadas. Los símbolos templarios siguen apareciendo en el arte, la arquitectura y la cultura popular. La fascinación por su historia no disminuye con el tiempo, quizás porque intuimos que hay algo fundamentalmente importante en lo que representaron: una visión alternativa del cristianismo, más incluyente y humana. Los descubrimientos modernos han dado credibilidad a lo que antes se consideraban meras conspiraciones o fantasías. Los manuscritos del Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi han confirmado que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y complejo de lo que la historia oficial sugiere. La figura de María Magdalena ha sido gradualmente rehabilitada, reconociéndose su importancia como discípula cercana de Jesús. ¿Estamos asistiendo a la lenta emergencia de la verdad que los templarios intentaron preservar?
La arqueología moderna ha confirmado que los templarios realizaron extensas excavaciones bajo el Templo de Salomón. Túneles y cámaras que permanecieron ocultos durante siglos han sido parcialmente explorados en décadas recientes. Los informes oficiales hablan de hallazgos arquitectónicos significativos, pero los detalles específicos permanecen clasificados por el gobierno israelí, citando sensibilidades religiosas. La fortaleza de Tomar sigue guardando secretos. Investigaciones con tecnología de imágenes térmicas han revelado espacios ocultos dentro de sus gruesos muros, espacios que no aparecen en ningún plano oficial. Las autoridades portuguesas han rechazado sistemáticamente las solicitudes de exploración más profunda, argumentando la necesidad de preservar la integridad estructural del monumento histórico. El Vaticano, por su parte, continúa manteniendo bajo estricto control los archivos relacionados con los templarios. A pesar de la desclasificación parcial del pergamino de Chinon en 2007, la mayoría de los documentos del juicio templario siguen siendo inaccesibles a los investigadores independientes. Esta resistencia institucional a la transparencia sugiere que, incluso después de 7 siglos, el legado templario sigue representando algo potencialmente disruptivo para las estructuras de poder establecidas. Quizás el verdadero tesoro templario no era material, sino espiritual e intelectual, una comprensión del cristianismo más cercana a sus raíces, antes de que el dogma y la jerarquía eclesiástica lo transformaran en un instrumento de poder. Si los templarios realmente descubrieron evidencia de que Jesús tuvo descendencia, estaban guardando algo más que un secreto genealógico. Estaban preservando una visión radicalmente diferente de lo que el cristianismo podría ser, una tradición que honra lo divino tanto en lo masculino como en lo femenino, que ve a Jesús no como una deidad inalcanzable, sino como un ejemplo de plenitud humana, que valora el conocimiento directo por encima de la obediencia a la autoridad. La supresión violenta de los templarios no logró erradicar este conocimiento. A través de la Orden de Cristo y otras tradiciones esotéricas, ha persistido en las sombras de la historia oficial, emergiendo ocasionalmente en descubrimientos arqueológicos, documentos desclasificados y expresiones culturales que resuenan con algo profundo en nuestra memoria colectiva. El legado de aquellos 9 caballeros que excavaron bajo el Templo de Salomón hace 9 siglos sigue vivo. Su búsqueda de la verdad, a pesar de la persecución y la traición, nos recuerda que hay secretos que ni siquiera las llamas de la hoguera pueden destruir. La historia de los templarios y la Orden de Cristo no es simplemente una curiosidad histórica. Es un recordatorio de que las narrativas oficiales a menudo ocultan verdades incómodas y de que el conocimiento prohibido tiene formas de sobrevivir a través de los siglos. Hoy, mientras contemplamos las enigmáticas tallas de la ventana manuelina en Tomar, o seguimos el rastro de los símbolos templarios dispersos por Europa, estamos tocando los bordes de un misterio que ha resistido siglos de supresión, un misterio que continúa susurrándonos a través de piedras antiguas y documentos fragmentados. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente si los templarios conocían secretos sobre Jesús, sino por qué estos posibles secretos nos siguen fascinando con tanta fuerza. Quizás porque intuimos que hay algo fundamentalmente importante en juego, no solo para nuestra comprensión del pasado, sino para nuestro futuro espiritual. ¿Y si la historia que hemos heredado es incompleta? ¿Y si las piezas faltantes han estado ocultas a plena vista, en símbolos y tradiciones que hemos dado por sentado? La verdadera conspiración no sería que un pequeño grupo guardara un secreto durante siglos, sino que todos hubiéramos sido privados de una comprensión más completa de nuestras propias raíces espirituales. Mientras las instituciones continúan guardando celosamente sus archivos, la tecnología moderna está permitiendo nuevos descubrimientos. Imágenes satelitales revelan patrones en antiguas construcciones templarias que sugieren un conocimiento astronómico avanzado. Análisis digitales de textos medievales descubren códigos y referencias ocultas. La verdad, como siempre, encuentra formas de emerger. ¿Qué más permanece oculto en los archivos secretos del Vaticano? ¿Qué otros descubrimientos aguardan en las cámaras selladas de Tomar? ¿Y qué significaría para nuestro entendimiento de la fe cristiana si la bloodline sagrada de Jesús
fuera finalmente reconocida. La próxima vez que veas la cruz roja de los templarios o la cruz patada de la Orden de Cristo en algún monumento antiguo, recuerda, no estás simplemente mirando un símbolo de poder religioso o militar. Estás contemplando quizás el emblema de la mayor historia prohibida jamás guardada, un secreto tan poderoso que ni siquiera la ejecución de una orden entera pudo erradicarlo. Y quizás en algún lugar de Portugal, en una biblioteca olvidada o en una cripta subterránea aún por descubrir, aguardan los documentos que finalmente confirmarían lo que los templarios sabían, que la verdadera herencia de Jesús no era una iglesia institucional, sino un linaje vivo que ha continuado, en secreto, hasta nuestros días. Si te ha fascinado esta historia de conocimiento prohibido y legados ocultos, compártela y únete a la conversación. La verdad, como dijo alguien una vez, no teme a la investigación, y tal vez colectivamente podamos finalmente resolver el misterio que los caballeros templarios y la Orden de Cristo protegieron con sus vidas. ¿Qué otros secretos crees que podrían estar escondidos en las antiguas fortalezas templarias? ¿Crees que el Vaticano algún día abrirá completamente sus archivos sobre esta misteriosa orden? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones de los misterios que la historia oficial ha intentado enterrar.